Y no quiero que se me olvide, el día de ayer o el viernes o alguno de estos días de la semana pasada fue el aniversario de George y de Crystal. Hoy es el aniversario de 1 año de casados. Por favor, denles un aplauso a los dos. Para los que no saben, Cristal es nuestra directora de la alabanza de los niños. Así que, y George, pues es el asistente, ya está más. ¿Sí me explico? George tiene años de trabajar en la iglesia y él es el encargado de que usted esté involucrado en algún ministerio. Si usted quiere involucrarse en algún ministerio, vaya a hablar con nuestro hermano George. Él conoce todos los ministerios, es un maestro de todos los ministerios, ¿verdad, George? Yes. Él le va a ayudar a involucrarse en algún ministerio. So, feliz aniversario, hermanos. Muy bien. Continuamos con el tema, pon tu mirada en Jesús. Ya este es el tercer sermón que les predico acerca de este tema, pon tu mirada en Jesús. La primera semana, hace 2 semanas atrás, les hablé un tema titulado, no te conviertas en lo que Jesús odia más, ¿se acuerdan? Y oro que haya sido de gran bendición. ¿Qué es lo que Jesús odia más? Es la actitud crítica, es la actitud de condena, la actitud que no perdona. ¿Sí me explico? Era la actitud de los fariseos y eso es una de las cosas lo que Jesús odió más. Jesús no odia a ninguna persona, odia el comportamiento, odia la actitud. Así que si por alguna razón no lo vio, está en la internet y puede escucharlo. Y luego la segunda semana, el de la semana pasada, les hablé de cómo vencer el mal. ¿Se acuerdan? Cómo Jesucristo venció la tentación. Y también está en la internet y ojalá usted lo pueda escuchar. Y el día de hoy quiero que veamos el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y le puse por título al sermón del día de hoy, el milagro de la aceleración. El milagro de la aceleración. Y quiero invitarle a que lea conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Al final del servicio, los hermanos Sugieres les han preparado mangoneadas. Así que, pero no son gratis, así que contribuya. Sí. Contribuya, son baratitas. Contribuya con el ministerio, no se vaya, cómase algo, quédese. Y también usualmente está el refrigerio que siempre está. ¿Por qué hacemos el refrigerio todas las semanas? Para promover el compañerismo. En realidad es una de las pocas veces que me dijeron que las iban a cobrar, no es muy caro, pero siempre le damos. Y la idea es que usted se quede y comparta con los hermanos. ¿Ven? Muy bien. Evangelio según San Juan, pongámonos de pie, vamos a leer la palabra de Dios el día de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 1 al 12, el primer milagro de Jesús en esta serie, pon tu mirada en Jesús, dice así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron ahí unos días. Señor, háblanos a través de tu palabra el día de hoy.
dame sabiduría y puntería para hablarla, Señor, con claridad y que marque y transforme los corazones, Señor, de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, pueden sentarse. El milagro de la aceleración. ¿Cuántos de ustedes han probado el vino? ¿A cuántos de ustedes les gusta el vino? Ok, muy bien. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es ¿qué? Todo el que cree le es posible. ¿Cómo puedo yo obtener un milagro de parte de Dios? ¿Cómo puedo yo obtener un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan un milagro el día de hoy? Pero no para pagar su bill de celular. Yo estoy hablando de algo, usted necesita algo del Señor el día de hoy. Usted necesita que alguien acepte a Jesús. Usted necesita que una enfermedad sea sanada. ¿Ven? Usted necesita restauración en su hogar. Uno de sus hijos está por mal. Usted necesita un milagro el día de hoy. There's something. Su matrimonio quizás está tambaleando. ¿Sí me explico? Usted está batallando con su propia. Usted necesita un milagro el día de hoy. ¿Cómo puedo obtener yo un milagro del Señor? Porque si una de las cosas que aprendemos de esto es que Jesús no quería hacer ese milagro. Fíjese qué interesante. Jesús no quería hacer ese milagro. No era la intención de Jesús hacer ese milagro. Y aún así lo hizo. ¿Usted no quiere preguntar por qué lo hizo? ¿Qué llevó a Jesús a hacer lo que él no pensaba hacer en ese momento? Why? Es mi oración que Dios haga un milagro en su vida. Y que dé testimonio, amén, de las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Pero algo podemos decir desde el principio. Dios hace milagros. Jesús hace milagros cuando ponemos nuestra mirada en Él. Cuando ponemos nuestra mirada en Él. Si usted pone su mirada en cualquier otra persona o en cualquier otro lugar, no podrá recibir un milagro de Jesús. Tiene que poner su mirada en Él. Así que el día de hoy quiero decirle 3-4 cositas. Cómo obtener tu milagro y cómo poner siempre tu mirada en Jesús en esta tercera parte de estos sermones. Número 1, no importa la situación, la respuesta está en Jesús. It doesn't matter what you're going through, the answer is Jesus. No importa la situación, la respuesta está en Jesús. ¿Por qué le digo yo esto? La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan que María había sido invitada a la fiesta. Primero la menciona a ella, fíjese, y luego menciona a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque probablemente la invitada principal era María. Probablemente era familia de María. Y Jesús estaba ahí porque a María la habían invitado. ¿Sí me explico, amados? No, a veces usted ha ido a una fiesta donde a usted no le invitaron directamente, ¿correcto? Pero quizá invitaron a su hijo o a su hija. A usted no le invitaron directamente, pero quizá invitaron a sus padres. ¿Sí me explico? Y como invitaron a sus padres y como invitaron a su familia, pues vamos, ¿sí o no? ¿Correcto? Let's go. No, muchas veces lo invitan a una fiesta y le dicen a uno, y a mí me invitaron. Sí, no te preocupes, me invitaron a mí, ahí cabemos. Sucede algo en la fiesta, se acabó el vino. Se acabó el vino. Y el vino era muy importante en las fiestas. Hay gente que le va a decir que ese no era vino de alcohol, ese era vino de uva. Ese era vino, hermanos. Yo no sé por qué queremos excusar que ese era chupe. Si se tomaba mucho se emborrachaba. ¿Qué otro tipo de vino iba a ser el Señor? ¿Sí me explico? Yes. ¿Qué otro tipo de vino? O sea, muchas veces queremos engañar. Era vino. Y no era cualquier vino tampoco. Pero ahorita hablamos de eso. No importa la situación, la respuesta está en Jesús. Vuelvo y repito, ¿por qué digo esto? El vino se acaba. ¿Y qué tiene que ver Jesús en eso? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué experiencia tenía Jesús acerca de eso? María le dice a Jesús, el vino se les ha acabado. Y hasta el Señor se sorprende, ¿no? ¿Y a mí qué? Se les acabó el vino. Ok. Y yo alcancé un poco, pero ¿y tú? ¿Sí me explico? Esa es la respuesta de Jesús.
The wine is gone. And is there something that you want me to say, do? Fíjese lo que le voy a decir. En ese momento, escúcheme bien, la persona que más conocía a Jesús era su madre. En ese momento, póngame mucha atención. The person that knew Jesus the best was Mary. Ni aún sus discípulos lo conocían bien a él en ese momento, mucho menos los demás. Fíjese lo que le voy a decir. Listen to me. Entre más conozcas a Jesús, más entenderás que a él es el único a donde tienes que ir. María conocía quién era Jesús, así que María sabía dónde tenía que ir. Sabía en dónde estaba la respuesta. Aún si el vino se había acabado, la respuesta es Jesús. Ese es el primer principio. ¿Qué prueba usted está atravesando que usted me diga hoy que Jesucristo no se la puede resolver? Dígame. ¿Qué necesidad, qué dificultad que Jesús no se la pueda resolver? La respuesta a toda circunstancia es Jesús. Por eso lo importante de poner nuestra mirada siempre en Él. Siempre en Él. Y donde hay una tienda cerca, mucha. No, si aquí no necesitamos tienda, aquí está el que hace el vino con su propia palabra. ¡Wow! Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, es la primera de 2 veces que le dice Jesús a María, no la llama mamá, le llama mujer. Y leí algo mientras preparaba este sermón muy interesante, porque María hace algo que algunos creen que no tenía que haber hecho: ir donde Jesús, de cierta manera presionarlo, haz algo. Y por eso Jesús le dice, mujer, ¿y tú qué tienes que ir conmigo? O sea, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a María, ¿por qué estás intermediando entre ellos y yo? Ese no es tu lugar. Por eso hasta cierto punto la para. Mujer, le dice, what's wrong with you? ¿Qué te pasa? No ha llegado mi hora. No ha llegado el momento en que yo empiece a hacer milagros. ¿Y sabe qué hace María? ¿Qué hace María? Lo ignora. Lo ignora. Lo ignora. Y le dice a los demás, hagan lo que Él les diga. La fe mueve el poder de Dios, hermano. Porque María, al ignorar lo que Jesús le estaba diciendo y decirle a los hombres, hagan lo que Él les diga, porque Él es. Eso movió la mano del Señor. ¿Sabe qué va a mover la mano de Dios? Su fe incondicional en Él va a mover su mano, hermano. Que donde otros le digan, no, es que ese no es problema del Señor, no, es que vos te lo buscaste, no, es que eso es cosa que you should have known better. No. Todo, para todo, la respuesta es Jesús. ¿Me está escuchando? Y aunque otras voces le digan que no, usted manténgase en el Señor. Usted manténgase enfocado en Él. La única orden que recibimos de María en todos los evangelios es esa: hagan lo que Él les dijera. Hagan lo que Él les diga. Es la única instrucción que recibimos de la Madre del Señor en toda la Escritura, en las bodas de Caná. Do whatever He tells you to do. ¿Cuántos necesitan hacer eso el día de hoy? Whatever He tells you to do. ¿Será que la razón que no hemos recibido nuestro milagro es que simple y sencillamente no hemos hecho lo que Él nos está pidiendo que hagamos? Si ponemos nuestra mirada en Él, vamos a hacer lo que Él nos esté pidiendo que hagamos. You need to listen. Tenemos que estar dispuestos. La primera cosa que quiero decirle el día de hoy para recibir nuestro milagro es: no importa la situación, la respuesta está en Jesús. La respuesta no está en la gente, hermanos. La respuesta no está en sus recursos. La respuesta está en Dios. ¿Me está escuchando? La respuesta siempre está en Dios. Número 2. ¿Qué mandó Jesús a hacer a los sirvientes? A llenar unas tinajas con agua. Con agua. El agua, número 2, es símbolo de una relación íntima con Dios. El agua es símbolo de una relación íntima con Dios. Water represents an intimate relationship with Jesus. You want a miracle? You need to spend time with Jesus. ¿Quieres un milagro en tu vida? Necesitas pasar tiempo con el Señor.
Necesitas una intimidad con Él, necesitas conocerlo. Si quieres un milagro en tu vida, Él necesita ser parte de tu vida. ¿Me está escuchando? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Si bebieras del agua que yo te daré, nunca más volverás a tener sed. Jamás. Si bebieras. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. Eso no es coincidencia. El Señor les manda que utilicen algo que se utilizaba para limpiar. ¿Qué espera Dios antes de hacer un milagro en nosotros? Limpieza en nuestra vida, que viene a través de una íntima relación con Dios, hermanos. De una íntima relación con Jesús. ¿Cómo puedo obtener yo una íntima relación con Jesús? ¿Cómo está eso, pastor? Empiece a hablar con Él todos los días. ¿Cómo puedo tener yo una íntima relación con Jesús? ¿Cómo se come eso, pastor? Empiece a hablar con Jesús todos los días. En la mañana, dígale: buenos días, Jesús. Me pongo en tus manos, creo en ti. Ayúdame día a día. Dame inteligencia para tomar decisiones. Ilumina mi mente, muéstrame cuál es tu voluntad. Y usted empieza a hablar con Jesús. ¿Me está escuchando? Lo primero que usted hace. Luego, ¿cómo desarrollo más? Empieza a leer acerca de Jesús. Cuando leo, aprendo a conocer a Jesús. ¿Por qué María sabía que tenía que ir donde Jesús? Porque lo conocía. ¿Cómo yo voy a conocer a Jesús? Leyendo su palabra. ¿Me está escuchando? Leyendo su palabra usted va a conocer quién es Jesús. Y Él le va a hablar a través de su palabra y va a desarrollar una íntima relación con Dios. Y número 3, obedeciendo lo que Jesús le diga que haga. Usted desarrolla una íntima relación con Jesús cuando habla con Él, cuando aprende de Él y cuando lo obedece a Él. ¿Me está escuchando? You need to talk to Him, you need to know Him, and then you need to obey Him. Mucha gente habla con Jesús, conoce poco de Jesús y nunca obedece a Jesús. Y le digo: Señor, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué? Porque en veces hablas conmigo, rara vez te preocupas por conocerme y nunca me obedeces. Si usted quiere un milagro en su vida, tiene que aprender a tener una relación íntima con el Señor. Vuelvo y repito, ¿qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Si crees en mí, de tu interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Tenemos que conocer al Señor. Si aprendemos a conocer a Jesús, hermanos, habrá un cambio radical en nuestra vida. There will be a radical change in our lives. Número 3. Para Jesús, lo que tomaría años, solo toma segundos de su favor. Para Jesús, o para nosotros, mejor dicho, lo que tomaría años, para Él solo toma segundos de su favor. El encargado del banquete, dice la Biblia, probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Vuelvo y repito, ¿cuántos de ustedes han probado el vino? A mi esposa le gusta el vino. Ay, pastor, qué pecador. Fíjense lo que le pegue la gana, a mí no me importa. Ahorita le gusta. Es raro, cuando vamos a cenar, me voy a pedir una que es tan caro, está caro. La botella, ¿cuál botella? Vos, una tacita. Y se chupó toda la botella, la Sara, vos sola. Y yo estoy fregado porque yo soy alérgico al alcohol, fíjense. Sí, bueno, no fregado yo, qué bueno, ¿verdad? Yo no le puedo probar ningún tipo de alcohol porque me dispara un dolor de cabeza, una alergia. Yo nomás veo, una vez Sara pidió, era para un aniversario nuestro, no sé si era el 6º o el 7º, y la llevé ahí a un restaurante bonito ahí por Long Beach, y ya ordenamos, ¿verdad? Y Sara dice: voy a ordenar una copa de vino. Ordenala, pues, ordenala. Y después le pedí perdón al Señor. No hay que creer, bromeando, just kidding. Nada de malo. Y le traen su copa de vino rosado, usted, rosado. Y aquella copa se miraba heladita, la copa así, hasta grisecita de lo helado, y bien chivo se miraba el vino, usted. Caí ante la tentación. Dame a probar. ¿Para qué? Le dije eso. Lo probé, me disparó el dolor de cabeza. Ya no disfruté ¿Por qué empecé a decir? Por lo que le gusta chupar, quiere decir lo que gusta tomar el vino. Hace como 2 años atrás fuimos con mis padres allá al norte de California,
porque Sara quería ir en un tour de probar vino y yo no tomo, fíjese. Imagínense, todo traumado. Todos ellos, ahí andaba mi mamá, andaba José, andaba Sara. Les iba a poner una foto, pero ya no me dio tiempo. Todos ahí que probando el vino. Y que con la galletita y yo con el vaso de agua. ¿Y sí me explico? Sí, porque no puedo. Y nos llevaron a los viñedos muy bonitos, nos dieron un tour con las uvas y todo. Y luego nos metieron a la bodega donde está el vino, en los barriles de madera. Y estos tienen 1 año, nos dijeron. Y estos tienen 2 años. Y luego nos llevaron a otro lugar y nos dijeron, estos tienen 5 años. Y usted ya miraba en el barril, ya se miraba viejo. Algunos ya estaban transpirando la humedad. ¿Sí me explico? Porque si algo usted sabe del vino, es que entre más viejo el vino, más bueno y caro. Por eso este milagro se llama el milagro de la aceleración. ¿Cuánto se tardó Jesús en hacer vino, hermano? En un momento, y no cualquier vino, el mejor vino. Usted sabe que yo estaba mirando, hay botellas de vino, hermano, que valen más de $50,000. Más de $50,000. ¿Ah? Hace poco en una subasta ahí en Napa vendieron un case de vino de no sé qué año por $500,000, hermano. $500,000. $500,000. Pero ese vino no solamente era viejo. No, porque no solamente de ser viejo. Ese vino era de uvas especiales. Una buena cosecha de uvas. Y no solo cualquier uva, porque esas uvas no salieron especiales porque las sembraron ahí atrás del patio del dueño. No, esas las sembraron en una tierra muy buena, preparada. Y luego quienes atendieron las uvas, las atendieron con mucho cuidado. ¿Sí me explico? Todo el proceso fue delicado y requirió mucha paciencia para tener 6 botellas que valían $500,000. Un proceso probablemente, si no me equivoco, creo que las botellas tenían alrededor de 27 años de viejas. $500,000. ¿Cuánto se tardó Jesús en hacer vino, hermano? ¿Cuánto? Y no cualquier vino, ¿verdad? El mejor vino. Con el Señor Jesús, usted no tiene que esperar las leyes de la naturaleza, hermano. Con el Señor Jesús, lo que tarda años, para Él se puede tardar segundos, hermano. Un momento del favor del Señor Jesús, un momento que Jesús diga, sí, that's all you need. Es todo lo que ocupa. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy necesitamos un momento del favor del Señor? ¿Sí o no? Just one moment. Just one moment. Para que haga un cambio radical. Miren Lucas 7:21, en un milagro que hizo el Señor, dice así: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué dice? En esa misma hora. ¿Sabe qué quiere decir? En ese mismo momento los sanó a todos. A todos los sanó. Al ciego le dio vista, al enfermo le quitó su enfermedad, al que estaba torturado por demonios reprendió a los demonios. ¿En qué momento? Se tardó una campaña evangelística de 7 días. Cuando el Señor quiere hacer algo, hermano, lo hace así. Muchos tenemos la noción de que necesitamos ayudar a Jesús a hacer las cosas. Jesús no necesita ayuda de nadie, hermano. ¿Me está escuchando? Jesús no, ¿sabe lo único que espera Jesús de nosotros? Es fe. Es fe. The only thing that Jesus expects from us is faith. Willingness to believe. Es creer nada más. Yo creo en el Señor Jesús. María demostró su fe al ir donde Él y decirle a los sirvientes que hicieran lo que Él les había dicho. Los sirvientes mostraron su fe al llenar las tinajas de agua. Llenar las tinajas. ¿Y qué va a hacer? Con agua. Y va a ser vino. Qué hombre más raro, hombre. Eso no funciona. No, le hicieron caso a María. Lo que Él les diga que hagan, eso hagan. ¿Me está escuchando? Y veremos la mano de Dios. Mateo 8:13, usted se acordará de este milagro también. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Todo se hará. Everything will be done just as you believed. Cuando usted pone su mirada en Jesús, you learn to believe. You learn to believe. Cuando usted pone su mirada en cualquier otra cosa o cualquier otra persona, va a empezar a dudar. Cuando usted empiece a poner su mirada en gente o circunstancia en el mundo, se va a llenar de temor, se va a llenar de cobardía, se va a llenar de enojo, se va a llenar de resentimiento. Ponga su mirada en Jesús.
¿Me está escuchando? Ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en Jesús. El día de hoy, ¿qué está mirando que no tiene que ver? El reloj, pastor, porque ya tengo hambre. What are you looking at that you shouldn't pay attention to? Mi cuenta de banco, pastor, que está en puros ceros. Un diagnóstico del doctor, pastor, que no se ve bien. Un matrimonio frustrado, atascado. Un futuro, pastor, que yo no le veo mucho futuro a mi futuro. Stop looking and start focusing on Jesus. ¿Se acuerda el paralítico de Bethsaida? ¿Se acuerda el paralítico de Bethsaida? ¿Y alguna? No, pues ahorita le explico. Casi 40 años en un estanque, rodeado de gente que estaba enferma. Y un día el Señor llegó porque andaba echando la vuelta y lo vio. Y no sé por qué se dirigió hacia ese, pero se dirigió hacia ese. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué tenés? 39 años de estar aquí, Señor. ¿Y qué? ¿No te has sanado? No les. Porque se decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo, y cuando las aguas del estanque se movían, quería decir que el ángel había pasado, y el primero que entraba en el agua se sanaba. Pero el paralítico le dice: en lo que yo quiero meterme, otro me gana. ¿Y cuánto tiempo lleva jugando a esto? 39 años. Le voy a decir algo yuca el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tiene usted jugando a que quiere su milagro? A que yo le pido pero no me contesta. A que yo trato pero no sé. Le dijo Jesús: a ver, te voy a ayudar a que te metas al agua. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate. Porque Jesús no necesita agua, no necesita estanque, no necesita ángeles. ¿Me está escuchando? Usted no necesita nada. Usted lo único que necesita es fe en el Señor Jesucristo. Usted no necesita que nadie le imponga mano. Usted no necesita ir a ningún lugar. Usted lo único que necesita es voltear, mirar sus ojos al cielo, hermano, y decir: Jesús, yo creo en ti. That's all you need. Es todo lo que necesita, hermano. Usted no necesita ninguno que lo represente. Usted puede ir directamente al trono de la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, y buscar el oportuno socorro cuando lo necesite. You can come freely, openly. Whosoever believes can come to the mercy seat of God and ask. And ask. 39 años. Y el Señor le dice: levántate, agarra tus cosas y camina, papá. Y camina. ¿Y caminó el hombre? Jesús en una conversación de 20 segundos hizo por el hombre lo que 39 años de estar sentado en ese estanque no pudieron, hermano. ¿Se acuerda usted de la mujer con el flujo de sangre? 30 y pico de años, casi toda su vida menstruando. Y si usted conocía o conoce las leyes judías, eso era duro, hermano. Porque una mujer que estuviera sangrando en su cuerpo era impura, no podía tocar a nadie más. ¿Sí me explico? Era rechazada por el pueblo, era considerada una persona impura. La Biblia dice que había gastado todo su dinero, había gastado todos sus recursos para buscar la sanidad. Pero en algún momento ella escuchó que había un joven rabí que hacía milagros. Se llamaba Jesús. Y la mujer hizo todo lo que podía en su humanidad y en su fuerza. Y en su mente dijo: si solo lo toco. Si solo lo toco. ¿Sabe qué se llama eso, hermano? Fe se llama eso. Fe se llama. Ella no podía tocar a nadie más, hermanos. Cuando ella se entremetió en toda la gente, ella violó la ley judía al tocar a otra gente. Ella violó la ley judía al tocar a Jesús, hermano. ¿Me está escuchando? No sé si algunos, ustedes no me están comprendiendo. Ella violó la ley de la escritura al tocar a Jesús. A Jesús no le importa qué tan sucio estás de tu pecado, de tu enfermedad. Podés venir y podés tocarlo porque Él te limpia. ¿Me está escuchando? Esa mujer estaba sucia en su enfermedad. Puede haber sido por pecado. We don't know. Pero Jesús permitió que lo tocara.
Permitió que lo tocara. Porque la mujer sabía, si lo toco, soy sana. Nunca crea que por su vida, por hacer o no hacer, usted no merece el favor del Señor. Un momento, just one moment of His favor can change everything. Nunca se deje usted detener por lo que la gente opina o por lo que la gente le diga. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios con acceso a Dios todo el tiempo, no por usted, sino por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, hermano. ¿Me está escuchando? ¿Se acuerda la mujer del flujo de sangre, verdad? Y el Señor en ese momento paró y le dijo, alguien me ha tocado, dijo el Señor, porque poder salió de mí. El milagro del vino el Señor no quería. El milagro de la sanidad de la mujer del flujo de sangre, ni siquiera él estaba consciente. La fe movió el poder de Jesús, hermano. ¿Me está escuchando? La fe mueve el poder de Dios. La fe mueve el poder de Dios. ¿Se acuerda del ciego Bartimeo? Iba caminando el Señor y aquel ciego le gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que no se callaba, y que seguía gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en un momento le devolvió la vista. ¿Usted se acuerda de los leprosos? Los 10 leprosos. ¿Ah? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Danos la sanidad. Vayan y presenten su ofrenda al sacerdote. Y mientras iban caminando, ¿qué? Fueron sanados. Esos son milagros de enfermedades o de condiciones en la vida, hermano. Un momento. Pero ¿qué tal de nuestros errores? Un momento del favor de Dios, escúcheme bien, hermano, puede quitar toda culpa de su corazón. Puede borrar todo dolor de su alma. ¿Me está escuchando? Una palabra de amor a una vida llena de culpa y de pecado, hermano. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? Yo no te juzgo, ve y no peques más. ¡Wow! ¿Qué le dio? Una vida nueva, hermano. Una vida nueva, una vida libre de toda culpa, una vida limpia. ¿Sí me explico? Ve, yo no te juzgo, el mero fregón, no te juzgo. Ve, vive una vida nueva. Have a new life on my behalf. ¿Qué le dijo el Señor a Zaqueo? Aquel ladrón recordador de impuestos, subido en aquel árbol. Ven, Zaqueo, que hoy voy a cenar contigo. Un momento, una palabra, ¿sí o no? Al peorcito de todos, quitó todo lo que Zaqueo había hecho en el pasado. Un momento del favor de Dios, hermanos, se necesita para que haya un cambio radical en nuestra vida. Y por último quiero decirles esto. Recuerda que lo que Jesús da es lo mejor, hermano. Recuerda que lo que Jesús da es lo mejor. Nada es mejor que lo que Jesús te puede dar. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven, escuche bien, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino, ¿qué? Hasta ahora. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ¿quién, amados? De lo alto. Y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra, ¿qué? De variación. Todo lo mejor proviene de Jesús, pero Él quiere ver nuestra fe y nuestra atención en Él. Yo quiero retarlos el día de hoy, quiero preguntarles algo. ¿En dónde está su atención dividida el día de hoy? ¿Qué usted puede estar haciendo por Jesús? ¿Dónde usted podría consagrar su vida más y no lo está haciendo, amado? Es que ya tengo años de ir a la iglesia, ya no necesito ir al grupo, ya no necesito ir al servicio. Aquí me quedo en mi casa, y por eso usted está batallando el día de hoy. That's why you're struggling now. Porque, amado, Jesús, escuche bien, Jesús quiere devoción y entrega de cada uno de nosotros sin excepción. Sin excepción. No solo convirtió el agua en vino, sino que hizo el mejor vino. ¿Cuánto necesitamos hacer una oración el día de hoy? ¿Cuánto necesitamos abrirle nuestro corazón a Jesús y aceptarlo como Señor? ¿Cuántos de nosotros necesitamos dedicar nuestro compromiso a Jesús el día de hoy? Pongámonos de pie, vamos a orar.
Vamos a orar. Le voy a pedir a los líderes que me ayuden, que nadie salga, que todos quédense, por favor. Quédense.